Bien, adelante. Buenas tardes. Hoy vamos a hacer un homenaje a la poeta venezolana francesa Millo Bestrini y quisiera antes hacer una introducción de cómo funciona el seminario para los que nos acompañan por primera vez hoy. Tenemos un seminario auspiciado por la Maestría en Literatura Latinoamericana y del Caribe, con sede en San Cristóbal, Venezuela, y la Fundación Cultural Bordes, que también funciona en San Cristóbal. Y gracias a esas dos instituciones hemos logrado coordinar desde el año pasado un seminario sobre escritoras venezolanas. El año pasado realizamos 11 actividades, una mensual, y este año ya vamos por la quinta, esta sería la quinta. Nos da mucha satisfacción que todas estas actividades han contado con investigadores tanto en el extranjero como dentro del país, que han con mucho entusiasmo apoyado la visibilización de estas escritoras venezolanas, tanto que han fallecido como las que aún nos acompañan. Lamentablemente Fania por razones de salud no puede dar la introducción que suele dar y Camilo Mora, coordinador de la maestría, se disculpa porque está en una zona de difícil acceso para el Internet. Vamos a comenzar entonces con la presentación de la escritora. Adelante, Fania, nos muestras la siguiente lámina. Ok. Como les había mencionado, Millau nace en Nimes, Francia, el 27 de abril de 1938 bajo el nombre de Marie-José Fabulès Ripert. En 1948, todavía niña, viene a Venezuela de la mano de su padrastro Renzo Bestrini, que era pintor italiano, y su hermana mayor. Dejaba atrás los escombros de la guerra europea para adentrarse en paisajes de altos contrastes caribeños. Se cría en Betty-Joque y Maracaibo. En esta última ciudad, donde se radicaría definitivamente, escribiría sus primeros poemas entre 1955 y 1957. A sus 18 años, Apocalipsis, fundado por el poeta, sería miembro de los movimientos vanguardistas Sardio, 40 grados bajo la sombra, El techo de la ballena y la República del Este. En estas agrupaciones compartió junto a figuras como Adriano González León, Caupolicán Ovalles, Víctor Valera Mora, Carlos Contramaestre, Francisco Pérez Perdomo y demás escritores de la izquierda criolla. Su pareja fue Pedro Llorens y sus dos hijos François Pompidou y Ernesto Llorens. La siguiente, por favor. Su estilo incisivo, versátil y descarnado inauguró el género de la entrevista literaria, columnista, editora, locutora, guionista. Su talento múltiple y único fue abonando los medios impresos, radiales y televisivos. Trabajó como guionista en la industria televisiva nacional, trabajó en el Diario Occidente, La República, El Nacional, dirigió las páginas de arte del Nacional y el Diario de Caracas. Junto a Antonio López Ortega coordinó la revista Criarte, Critic Arte, dirigió el suplemento infantil El Cohete. En dos oportunidades obtuvo el Premio Nacional de Periodismo, 1967, 1979, y además fue agregada de prensa en la Embajada de Italia. Por supuesto, faltan muchos más detalles, pero he querido dar prioridad a lo que nos van a contar los ponentes de este homenaje. Esta información pertenece a la editorial Letra Muerta, que por cierto le ha publicado en los dos últimos años dos libros que veremos a continuación. Su legado está compuesto por varios poemarios: La historia de Giovanna, 1971, El invierno próximo, 1975, Pocas virtudes, 1986, Valiente ciudadano, 1994, y luego se hizo una edición póstuma. Todos los poemas, la primera edición es del 94, hay una segunda edición en el 2013 y luego hay otra edición póstuma. Y el último es Una buena máquina, que se publicó en 2014 por la editorial Letra Muerta. En la narrativa tenemos Órdenes al corazón, también póstumo en el 2001,
y ella escribió varias biografías, Más que la hija de un presidente, Sonia Pérez, 1979, Isaac Chocrón, Frente al espejo, 1980, Salvador Garmendia, Pasillo de por medio, 1994, también se publicó de forma póstuma, y tiene un libro de entrevistas que se llama Al filo. Luego, como es nuestra costumbre, mostramos adelante, Fania, mostramos las portadas de los libros. Ahí tenemos los poemarios, solo tenemos los poemarios. Y luego, a la siguiente presentación, ustedes verán los dos libros que le publicó la editorial Letra Muerta, que son libros desde el punto de vista estético muy atractivos. Y luego tenemos, adelante, Fania, la siguiente presentación, una biografía bibliográfica venezolana. Ay, perdón, tengo la conexión inestable. Ujú. Y ahora les voy a presentar de este homenaje. Hice una búsqueda sobre la obra poética de Millo Bestrini y me encontré entonces con con la siguiente presentación, donde aparece un que ha estado homenajeando poetas venezolanas por para las poetas. Un poeta hacer una de Colombia, Elizabeth, no sé cómo se pronuncia el nombre, lo siento, Elizabeth, pido disculpas. De la Drew, De Drury University. Virginia Carrillo, Virginia Carrillo y Cosimo Mandrillo de la Universidad del Zulia en Venezuela. Dejo entonces a continuación al profesor Rafael Narváez, quien va a dar el homenaje que hoy le hemos organizado a la poeta Millo Bestrini. Bueno, buenas tardes. Espero que me escuchen bien, que no haya inestabilidad y que pueda ser audible y entendible todo lo que vaya a decir, ¿no? Bueno, la profesora Marisol me ha convocado un poco para hacer la presentación de cada uno de ustedes, de los ponentes. Para mí realmente es un orgullo porque los conozco de trato a uno solo y a los otros los conozco por haberlos leído y haberlos seguido, ¿no? Y también es un orgullo porque la labor que está haciendo Marisol desde el espacio de la maestría de literatura de la ULA es admirable porque ha sido consecuente, porque ha tenido la suerte de que la convocatoria ha sido aceptada y porque a lo largo de estos días, de estos meses, y yo creo que ya casi más de un año, ha habido unas visiones plurales de nuestras escritoras fundamentales, ¿no? Y creo que esto es un material importante que se está grabando, que va a ser útil para la posteridad, para todas las personas que están acercándose a la literatura escrita por mujeres en Venezuela. Y pensaba que el panorama ha cambiado mucho desde que nos iniciamos a leer poesía venezolana o a leer literatura venezolana allá por los años 80, cuando se hablaba de un boom de escritoras, y que ha cambiado mucho el panorama desde que hizo la antología Julio Miranda, una antología que dio mucho de qué hablar en el año 90 y pico,
de fundar. Entonces, para mí es un orgullo tener a estos invitados que son, además, consecuentes investigadores de la literatura venezolana que han tenido cercanía en diferentes momentos, en diferentes circunstancias y de diferentes miradas sobre Milló Vestrini específicamente. La profesora se ha encargado de ir buscando e indagando quiénes son estos investigadores, ¿no? Investigadores y además escritores, algunos de ellos, además de profesores, investigadores, también poetas, narradores. En el orden entonces en que creo que aparece en el flyer, ¿me están escuchando bien todos los invitados? Sí, ¿verdad? En el orden entonces sería Gina la primera que tendría que presentar. Por supuesto no voy a hacer una presentación extensa porque muchos de ustedes, los que están aquí, la conocen. Gina tiene, bueno, la conozco hace muchos años, pero también la he leído hace algún tiempo. Gina hizo su doctorado en la Simón Bolívar hace algún tiempo y fue profesora titular en la Simón Bolívar y ahí fue donde la conocí. Actualmente es profesora de la Universidad Pontificia de Bogotá. Gina tiene una extensa obra como investigadora, como poeta. Creo que hay dos cosas que podría resaltar de su legado como investigadora. Hay dos antologías que me parece que son fundamentales en la poesía venezolana. Una que se llama En Obras, que hizo en el año 2008, y una más reciente donde colaboró. Ese trabajo de antología, ese trabajo yo creo que sí es un trabajo interesante para leer nuestra poesía venezolana. Pero además, Gina es una excelente poeta y estos días estaba releyendo este libro, Casa de Pizarro, por cierto, que no es su último libro, pero que tuvo un premio en la Fundación para Cultura Urbana. Creo que el poemario más reciente de Gina es el que se llama Adriático, que está publicado en la Universidad Pontificia. En todo caso, me parece interesante la visión que ella ha tenido de la poesía de Milló. Yo no sé hoy que no va a presentar, pero interesante que sea desde la voz de una investigadora consecuente y desde la voz de una poeta que se acerque a Milló Vestrini. Yo quería decir algo incluso antes y no lo dije. Yo creo que también hoy es un día que iba a comenzar con eso porque me he enterado de la triste noticia de la pérdida de una gran cineasta venezolana, que es Margot Benacerrá. Y como yo sé que el espíritu de estas charlas y de todo esto es homenajear a nuestra creadora, quería hacer un reconocimiento a la labor también y aprovechar este momento de Margot Benacerrá, porque hoy ha partido, pero ha dejado una obra importantísima, como lo dejó Milló Vestrini, y cada uno de ustedes va a hablar de eso. Entonces, Gina, esta es mi presentación de tu extensa obra y bueno, atento para escuchar a ver qué nos tienes hoy sobre Milló Vestrini. Bueno, buenas tardes. Como les decía, estoy en Italia, por lo tanto aquí son las 10 de la noche. Y quizás ahora que lo pienso, el padre de Milló Vestrini, Renzo Vestrini, italiano, quizás el hecho de encontrarme en Italia me hace sentir también un poco parte de esa biografía partida de Milló, francesa, con padrastro italiano y además emigró a Venezuela. Bueno, primero quería agradecer a la doctora Marisol García Romero de la Universidad de los Andes, a la maestría de Literatura Latinoamericana y del Caribe de la Universidad de los Andes, a la Fundación Bordes por haberme convocado a participar en este encuentro sobre Milló Vestrini, que forma parte de este ciclo que celebro sobre escritoras venezolanas. Es una alegría para mí estar aquí con ustedes, contigo, Rafael, que en efecto hemos compartido momentos, pasiones. Creo que la poesía venezolana escrita por mujeres en particular, aunque también tuvimos unas pasiones por los viajes y los viajeros y la
y el principio, digamos, el siglo XIX y XX pictórico y paisajista venezolano. Por lo tanto, el camino ha sido larguísimo y pudiera decir que atraviesa toda mi carrera académica hasta el día de hoy. Y también saludo a los colegas, las colegas que están participando en este homenaje. Entonces quería recordar, porque no lo pude evitar, que la primera vez que yo hablé sobre Milló Vestrini en mi vida fue en el 2010, diciembre del 2010, en la maestría de literatura latinoamericana y del Caribe en Mérida. Por lo tanto, allí fue la primera vez que empecé a compartir mis reflexiones sobre Milló. Y por lo tanto me parece una afortunada casualidad que hoy estemos de alguna manera, si bien de forma virtual, en ese mismo marco institucional. Bueno, agradezco, pareciera que la Universidad de los Andes siempre está como interpelándome a través de la figura de Milló. Por otro lado, quería quizás antes de empezar a hacer unas reflexiones, por supuesto el tiempo es corto y por lo tanto voy a tratar de condensar algunas de las ideas que para mí han sido las más relevantes en mi lectura sobre Milló. Pero quería llamar la atención sobre algo que yo en algún momento, después de haber sido jurado de un premio de poesía como en el 2015, había pensado que se podía denominar el fenómeno Milló Vestrini, porque me había llamado la atención que en ese concurso había muchas propuestas poéticas que uno hubiese podido decir que estaban como diciendo quiero escribir como Milló Vestrini. Entonces creo con la dimensión positiva y negativa que eso pudiera tener y pudiera explicar por qué digo negativa, creo que es importante reconocer el impacto que Milló Vestrini ha tenido actualmente en las generaciones de jóvenes poetas venezolanos. Además fue reeditada su obra por Monte Ávila, fueron editados estos libros por Letra Muerta y creo que también la crítica le ha dado un valor y la ha empezado a trabajar mucho más que en el momento en que se publicaron sus libros. Por lo tanto, hay una recepción crítica que pudiéramos decir que es un poco tardía, y me parece que las generaciones jóvenes han encontrado en Milló Vestrini un estilo de escritura con el que se han identificado, aunque creo, y por eso decía negativo, que muchas veces hay como una aproximación a ese tono conversacional y coloquial de Milló Vestrini que engaña y hace creer que es muy fácil escribir así. Entonces es allí donde yo digo que hay que ir con cuidado, porque no se trata solamente de escribir como a uno le sale, porque hay en la poesía de Milló Vestrini toda una poética que apunta a un trabajo con el lenguaje que no es menor. Entonces, bueno, dicho esto, quería también recordar que uno de mis poemarios, justamente el que acabas de mostrar, Rafael, tiene un título que es un verso de Milló Vestrini. Casa de Pisarduro es un verso de un poema largo de Milló. Y si bien no creo que mi poesía yo pudiese decir que ha tenido una influencia vestriniana, he estado leyendo a Milló Vestrini desde el 2010 hasta ahora. Es decir, es una autora, una escritora que me ha impactado y que me ha puesto a pensar. Y por lo tanto, voy a tratar de explicar cuáles han sido las puertas de entrada que yo he encontrado en su poesía, y probablemente también este conversatorio que vamos a tener nos va a permitir contrastar ciertas aproximaciones a Milló. Entonces, digamos que el primer rasgo en el que me quiero detener, y quienes han leído algunos de los textos que he escrito sobre Milló probablemente no escucharán nada nuevo, es la voz.
Y con esto me refiero específicamente al hecho de que la primera vez que leí sus poemas viví una experiencia acústica en el sentido de que a pesar de que de que no se tratara de una lectura en voz alta, yo sentí que los versos tenían un volumen alto, como si estuviese alterada. Entonces, primera vez que leo a Milló fue como leer una poesía que estuviese gritando a pesar, por supuesto, de ser silente. Una reflexión más allá y por a la poesía. La poesía, en cualquier caso, una voz distintiva, empiece a quien está leyendo, hay poetas que son reconocibles por esa voz que está allí, que es también un estilo, por supuesto, una apuesta de escritura. Entonces, como primer aspecto de la poesía de Miró, yo diría que me capturó la capacidad, sin recurrir a figuras retóricas como la onomatopeya u otras figuras que buscan la imitación de un sonido, sino a través de una intensidad y una energía verbal y afectiva que además de ser un gesto poético, es también un gesto político. Entonces, eso diría yo que es como central. Esta capacidad disruptiva de la voz de Villó está relacionada también con el uso de un lenguaje disonante, ordinario, vulgar, a veces obsceno, provocador, que interviene el oído educado y obediente para desplegar otras formas de la escucha que revelan la existencia de un relato fundado en la disonancia más que en la comprensión y en la aceptación del sentido establecido. Sí, por poner un ejemplo, en los años 60 hemos nombrado varios grupos a los que perteneció Milló, aunque yo creo que fueron sobre todo Apocalipsis y la República del Este los grupos donde ella tuvo realmente una participación frontal. Pero si, por ejemplo, pensamos en los años 60 en el Techo de la Ballena como una propuesta de irreverencia y provocación hacia las instituciones culturales y su concepción convencional del arte, que conmocionó el ambiente cultural del momento, de la misma manera la obra de Villó Bestrini, por su desobediencia a las convenciones que rigen a la mujer, su rol social, su cuerpo, su voz, cambia los modos de hacer poesía en Venezuela, en la Venezuela de los 70, 90, porque convierte al poema en la oportunidad para visibilizar otro reparto de lo sensible donde la autodestrucción, el rechazo de la salud y del propio cuerpo, el desencanto, el fracaso, la soledad forman parte de la vida cotidiana y a partir de allí desplegar una lengua fúrica que no negocia nada y se desata sin pelos en la lengua contra aquello que la agrede, la familia, el país, la maternidad, la pareja, las normas. En este sentido, la vida cotidiana, la rutina doméstica, el desgaste emocional y físico que causa la repetición de los hábitos, le dan en la madre, y la estoy citando, le producen arrechera, la estoy citando, no solo al cuerpo que los padece estos males, sino también a la lengua poética que descarga su ira en el poema. Entonces, digamos que tengo aquí una cita que creo que puede sintetizar, una cita de Milló, lo importante que me pareció a mí la voz en estos varios sentidos que estoy tratando de plantear. Por una parte, una suerte de materia sonora que tiene que ver teóricamente, la voz es también un efecto físico y corporal porque sale de la garganta, hace que
vibren las cuerdas vocales y después sale como un aliento, un soplo, la respiración. Eso teóricamente. Entonces, cuando yo leí a mi yo sentí, no porque la estuviera escuchando en un recital, que la potencia verbal de su escritura tenía una carga acústica enorme. Y de allí entonces empecé a pensarla a partir de este ruido, esta suerte de grito que me parece que la caracteriza y que fue también algo que ella introdujo en la tradición poética venezolana escrita por mujeres. Entonces la cita dice: levanté la voz, sé que nunca debo hacerlo porque no logro detenerme. Mi voz sale y se devuelve, me amarra y se marcha. Ella queda fuera viéndome y yo hablo. Me reviento los oídos y la lengua hasta que regresa y me calla atravesada en mi garganta. La voz de mi yo hace lo que quiere y se descarga sobre la página como si tirara una piedra. Es propia y ajena, es una materia encarnada y descarnada, y a través de ficciones de oralidad, y aquí sintetizo las figuras poéticas que me parecen más frecuentes en la poesía de mi yo, aunque cada poemario tiene sus características. Hay ficciones de oralidad, uso del discurso directo, la interrogación, la interpelación, los giros coloquiales, las enumeraciones caóticas, el poema en prosa, la negación, el uso de registros discursivos como la lista, el diagnóstico, el testamento, la carta, la nota, mensaje. Mi yo habla de la cotidianidad ordinaria de una mujer que pone en cuestionamiento y deconstruye los roles más emblemáticos atribuidos a la mujer por la lógica patriarcal, la hija, la madre, la esposa. Y también añadiría la extranjera, lo que se nota mucho y se siente mucho en la historia de Giovanna y también en los cuentos, donde aparece la figura de esta niña que no se reconoce con el entorno, que no sabe la lengua, que tiene acento, etc. Ahora, lo que quiero también añadir es que hasta ahora mi aproximación a mi yo no fue una aproximación en clave feminista femenina. Es decir, no la he querido hasta el momento leer insistiendo en esa clave, sino en la clave sonora que me parece que tiene el timbre de su poesía. Pero estoy escribiendo un libro sobre poesía venezolana alrededor del tema de la escucha y allí un capítulo es sobre mi yo y probablemente habrá algunas cosas que he estado encontrando ahora, pero que todavía no están en las voy a exponer ahora. Otro rasgo que me interesó abordar de sus disposición, la desarticulación. Un cuerpo averiado, arruinado, que se emborracha, vomita, tiene náuseas, engorda, se arruga y no calza en las medidas, y estas medidas las pongo entre comillas y las subrayo, sobre todo en un país donde Miss Venezuela, bueno, o las Misses son como un modelo de lo que pudiera ser un modelo, digamos, corporal y no calza en las medidas que la sociedad le exige a una mujer, ni tampoco en los vínculos sociales, familiares, afectivos, y que encuentra en la escritura de su muerte una forma paradójica de sobrevivencia. Se trata de un cuerpo que sobra y estorba, que se mira al espejo y se censura porque es una equivocación, y oscila entre la conservación y la destrucción, la abstinencia y la adicción, la terapia y la enfermedad. De lo anterior se desprende la pregunta acerca de cómo se escribe, y esta sería dentro del aspecto del cuerpo como una segunda dimensión que tiene que ver con la pregunta acerca de cómo se escribe un cuerpo roto, un cuerpo excesivo, un cuerpo psicótico que se suicida con la poesía y que escribe su muerte haciendo del poema un testamento, un texto post-mortem que regresa de la muerte para alzar la voz por última vez. Esto me parece un aspecto de mi yo
que yo he encontrado en otras poetas suicidas, y no solamente mujeres en realidad, que tiene que ver con el hecho de que el suicidio se ejecuta primero poéticamente, como si la poesía fuese una manera de suicidarse antes de hacerlo, y de allí entonces que la escritura misma sea la posibilidad de regresar de la muerte para prepararse para el final. Y hay un poema de Milló que no está en ninguno de los libros porque fue editado por ella, que se llama Testamento, que está en la biografía que escribió Mariela, no me acuerdo el apellido, la mencionamos al principio, que es un testamento larguísimo, que en el poema que está publicado es muchísimo más breve, y allí justamente se ve esta operación testamentaria de dejar una herencia, pero de tener la oportunidad de saber cómo es esa herencia y el impacto que va a causar antes de morir. En este sentido, también pudiera decir que uno de mis intereses, y con esto voy cerrando porque creo que ya estoy en el tiempo, uno de mis intereses al leer a Milló fue también pensarla como parte de una tradición y de una estirpe latinoamericana de escritoras, poetas y narradoras que tienen o que están marcadas por ese exceso verbal que también lidia con las enfermedades psicóticas o lidia con cierta relación con el cuerpo incómoda y que tienen todas, por ejemplo, pienso en Delmira Agustini, pienso en Alfonsina Storni, pienso en también de las venezolanas, en Ida Grampo, en Hani Ossoth, incluso en ciertos poemas de Mira Rodríguez. Y claro, si uno lo quisiera ampliar más allá de América Latina, por supuesto que Silvia Plath, Anne Sexton, Virginia Woolf, Antonia Pozzi, Alda Merini, son todas poetas que pudieran formar parte de esta como familia disonante. Y entonces me ha interesado también en las clases que doy de literatura latinoamericana del siglo XX, hacer como constelaciones de escritoras que pudieran tener en ese timbre vocal que tiene que ver con el balbuceo, con el murmullo, con el ruido, con el grito, con lo vulgar incluso. Tengo un artículo que se llama Los sonidos de la rechera en la poesía de Milló Vestrini, y en ese sentido, estos serían los aspectos centrales que me han interesado. Por supuesto, pudiera profundizar sobre cada uno mucho más, pero lo dejo hasta aquí y agradezco nuevamente la invitación a compartir con ustedes estas ideas sobre Milló. Bueno, muchas gracias, Gina, por resumir en tan poco tiempo todo lo que sé que has trabajado de Milló en tus textos, en tus artículos publicados y en lo que sigues escribiendo. Yo me imagino, yo no sé, la profesora Marisol me lo dirá, pero después yo me imagino que podremos conversar, yo no sé si dará tiempo, de algunas cosas que has dicho, que no voy a profundizar en ellas, ni hacerte preguntas incluso que me surgen después de escucharte, pero creo que si hay tiempo, Marisol, que es la que un poco controla todo esto. Sí, Rafael, solemos Okay, dejar 15 minutos después okay, que los okay, ponentes han culminado para que haya comentarios, preguntas, etcétera. okay. Bueno, gracias. Entonces, ahora, según el orden aquí expuesto, la profesora Elizabeth Glastecher-Nichols, bueno, hago el intento de pronunciarlo más o menos correcto. Sé que la profesora ha estado muy cerca de Venezuela en sus investigaciones, ¿no? Ha escrito en diferentes ocasiones sobre la literatura venezolana, pero también tiene una investigación que la ha acercado a otras formas, ¿no? Que no solamente son literarias, sino también tienen que ver con la belleza, la virtud, ¿no? Tiene incluso una enciclopedia sobre belleza, me parece bien interesante, ¿no? Sobre la belleza, la virtud. De todas maneras, hay un artículo que yo creo que es la razón por la cual la profesora Marisol la convoca, un artículo publicado hace tiempo en la revista Argos que se llama Los pequeños espacios de libertad
poesía femenina y discurso social. Un poco el acercamiento a mi yo en esa ocasión. La profesora es egresada de la maestría y de doctorado de la Universidad de Kansas y desde hace bastante tiempo, desde los años, creo que 97, forma parte de la Universidad de Duty y creo que todavía continúa en la universidad. Entonces, bueno, bienvenida. Siempre es interesante que las lecturas se hagan de diferentes espacios y que se haga de una investigadora que está cerca de Venezuela, pero que vive afuera y que forma parte de una universidad. También es interesante porque confronta un poco las miradas, ¿no? Entonces, bienvenida y lo escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias. Y quiero empezar también por decir que yo también me agradezco esta oportunidad de formar parte de un grupo tan distinguido. No sé si lo que he hecho en ese campo es bastante, pero estoy muy agradecida por estar aquí. Es verdad que pasé muchos años trabajando no solo la poesía venezolana, sino también la literatura, la cultura. Y además, quiero agregar que yo sí me acerco a la producción artística, yo diría la producción artística venezolana, desde una perspectiva de estudios de género. No siempre una lectura feminista, sino que quiero pensar en cuestiones de género sexual cuando estoy leyendo o cuando me acerco al arte. Yo también, como Gina, he seleccionado un verso como título, como marco para mis comentarios aquí. Es el verso que usan las señoras que hicieron la traducción de Bistrini que tenemos en inglés. Y es un verso de Valiente Ciudadano, una bomba en la boca. Porque estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Gina acerca de la voz, de la violencia de la voz o por el volumen, creo que dijo, el volumen de la voz. Y de hecho, en ese artículo, que creo que todos tienen acceso a ese artículo de 2006, como parte de este grupo, yo lo vi, que Marisol mandó al artículo para todos. Y tengo que pedirles perdón porque también es bastante tarde en Madrid. Y obviamente no estoy charlando en mi lengua nativa. Pido perdón por todos los errores. Pero otra vez con Bistrini quiero acercarme y me acerqué en ese artículo que escribí hacia algunas poetas venezolanas desde la perspectiva de la voz y cómo la voz busca, que la voz de la mujer busca un lugar, busca un espacio. Porque una de las cosas que me interesa en todas las Américas, en los Estados Unidos, en Venezuela, es cómo las mujeres tienen que buscar su propio espacio, como dijo Virginia Woolf, right? Un espacio propio. Como Rafael dio una introducción tan buena, simplemente quiero mencionar algunas cosas en cuanto a mis estudios. Yo empecé mis estudios doctorales escribiendo mi tesis doctoral sobre poesía venezolana. Me enfoqué en los grupos poéticos y en específico en Tráfico y Guaire. Yo, Marisol. Ay, lo siento, voy a salir. Ok. Lo siento. No, está bien, simplemente perdí lo que estaba diciendo. Lo siento, es que tengo un problema técnico y estoy tratando de solucionarlo con mi teléfono. Siento esta interrupción, Elizabeth. Continúa. Está bien. Completamente normal esto de Zoom.
No, estoy hablando de cómo empecé. Empecé con Ujú. tráfico y guaire, y estaba estaba interesada en esos grupos porque me interesa no solo la poesía, la producción artística, pero el contexto histórico-social en que fue creado. Y como saben ustedes, me imagino, tráfico y guaire participaban mucho en el discurso social, leyeron en las esquinas y todo eso. Y como parte de ese estudio me tropecé con la obra de poetas como Mio Vestrini. Mis investigaciones siempre han usado un acercamiento de estudios culturales, buscando entender la producción literaria dentro del momento social y el contexto cultural. El artículo que publiqué en 2006, hace casi 20 años, se llamaba Los pequeños espacios de libertad, poesía femenina y discurso social, y forma parte de este tipo de investigación. El título viene de un ensayo escrito por Yolanda Pantin y Verónica Jaffe, en que ellas propusieron que el rol más importante y efectivo de la poesía en la sociedad era provocar y servir de discurso subversivo. Para ellas, la poesía sirve mejor como manera de luchar contra las estructuras de poder. Ellas dijeron que la publicación de la poesía puede, y cito, abrir pequeños espacios de libertad donde pueden entreverse los misterios del mundo y de la propia conciencia. Fin de cita. En el artículo que ustedes tienen disponibles, hablé de cómo eso funciona en la poesía de varias poetas venezolanas, Enrique Tarvelo Larriva, la misma Yolanda Pantin, María Auxiliadora Álvarez y Mio Vestrini. El argumento de Pantin y Jaffe era que la poesía no puede servir con éxito como un instrumento oficial. Tiene más poder como un sitio donde pueden hablar las voces subalternas, las voces de los pobres, de los enajenados y de las mujeres. Aún casi 30 años después, todavía estoy yo de acuerdo con esta visión de la creación artística. Mis investigaciones desde 2006 han pasado a incluir otros tipos de expresión artística, como las prácticas de belleza en Venezuela, en las Américas y, como mencionó Rafael, en un contexto mundial. Pero aunque he pasado a otras investigaciones, me queda la idea de Jaffe y Pantin de la importancia y el rol del arte en dar voz al subalterno, y especialmente a las mujeres frente al patriarcado. Yo no cambié de investigaciones porque quería. Fue por la situación difícil entre los Estados Unidos y Venezuela. En 2012 tuve una beca Fulbright para venir a Caracas a continuar mis estudios de la poesía femenina venezolana, pero no pude por la situación difícil entre los dos países. Es por eso mayormente que he pasado a mirar la obra de mujeres, como estoy trabajando en este momento, un manuscrito sobre Carmen Miranda, Frida Kahlo y Evita Perón. Sin embargo, siempre me continúo con mi enfoque en la creatividad y el arte como está situado en el cuerpo femenino. Como mencionó Gina, y estoy completamente de acuerdo, la voz no es un concepto que se puede separar del cuerpo. ¿sí? Y especialmente en mi experiencia, en mis investigaciones, lo que he visto es ese enlace tan fuerte entre la mente, el cuerpo y la voz. Para mí, el homenaje hoy es una oportunidad de reencontrarme con la poesía de Vestrini. Todavía leo la poesía venezolana, trabajo en un rol como editora de reseñas de la poesía venezolana y colombiana para la Biblioteca Nacional de Congreso de los Estados Unidos, the Library of Congress. Y estoy muy agradecida por la oportunidad de poder pensar en Mio Vestrini. Entonces, como ustedes ya tienen el artículo que escribí hace tanto tiempo,
Quiero hoy combinar esa lectura de Bistrini, como lo hice en 2006, con mis relecturas más recientes. Y me gustaría enfocarme directamente en la obra de Bistrini, especialmente en cómo respondió ella por su producción literaria a la situación en que vivía. Para las mencionadas Pantin y Ana Teresa Torres, en su antología que hicieron ellas en, fue 2002 quizá, lo siento, no sé. En su introducción hablan de Mia Pestrini como una de las figuras más emblemáticas de la escritura femenina del siglo XX. Escribía ella durante un periodo donde la sociedad pensaba activamente sobre las ideas revolucionarias propuestas en Cuba y la revolución social que tomaba lugar en los Estados Unidos. Trabajaba ella como periodista, que le daba una perspectiva inmediata y fresca sobre la situación de los ciudadanos mundiales en general y los venezolanos en particular. La época de su producción mayor, los 60-70, representaba el florecimiento de estas ideas radicales e ideas revolucionarias en cuanto a clase, raza y género sexual. De hecho, cuando estaba leyendo la poesía esta vez, en 2024, me hizo pensar en otras escritoras y otras obras de la misma época. He estado leyendo una colección de obras, ensayos, diseño gráfico, poesía, de un grupo estadounidense de brujas, se llamaban brujas, que vivían y trabajaban en la misma época. Estas brujas se llamaban y la cita de su manifiesto es Conspiración Terrorista Internacional de las Mujeres del Infierno. Es un ejemplo del acercamiento feminista de la época, de la segunda ola. Esa actitud feminista en particular va con la idea de Arbelo Larriva de buscar y es una cita de su propia poesía, la de Arbelo, de buscar una voz bárbara, es una cita, voz bárbara, como la granada en la boca. Y esto, como parte de lo que he estado pensando, va con muchas de las ideas de otra escritora francesa, Julia Kristeva, que estaba trabajando en esa misma época de la segunda ola del feminismo. Y lo que dice ella acerca de la violencia y la rebelión en las mujeres durante esta segunda ola del feminismo, como gritaban, si puedo usar el término de Gina. Kristeva escribió un ensayo, y no pronuncio bien el francés, Le Temps de Fond, y en los ensayos, El tiempo de las mujeres, ella opina que la participación de las mujeres en los movimientos terroristas guerrilleras es un producto de la tendencia de la mujer a levantarse contra los sistemas de poder que la reprimen y a adoptar la misma violencia que había sufrido en su proyecto de atacar a las reglas o las normas establecidas. Kristeva sostiene que este proceso es la única manera en que una mujer puede defenderse físicamente e intelectualmente. Y me gustaría leer una cita no tan larga en que Kristeva explica esta idea con una traducción mía desde el francés hacia el español. Errores son míos. Kristeva dice, cuando, por ejemplo, una mujer siente que su vida afectiva como mujer o su condición como ser social es brutalmente ignorada por el discurso o poder actual, ella puede, por invertir la violencia que ha sufrido, convertirse en agente poseída de esa violencia para combatir lo que experimentó, como frustración, con armas que parecen desproporcionadas, pero no lo son en comparación al sufrimiento subjetivo desde el cual proceden.
Yo sigo planteando que lo que vemos en la poesía femenina mundial de la segunda ola del feminismo, que es el feminismo de los 60 y 70, es ese tipo de rebelión violenta. La caracterización de la voz poética de Bistrini como, y esos son 3 versos de Bistrini, ella se caracteriza en el poema, o por lo menos la voz poética de Bistrini, se caracteriza como con el rifle en la mano, la granada en la boca, destripando a la gente que amo. Esto viene del primer poema de Valiente Ciudadano. Esa es una imagen muy llamativa, sí, bastante violenta, destripando a la gente que amo. Y está completamente de acuerdo con esa tesis de Kristeva. Viendo la vida, la obra periodística, la obra poética de Bistrini, propongo que podemos todavía leer su obra como literatura insurgente contra el patriarcado. Y eso va con mucho de la biografía de Bistrini, como Gina ha mencionado y como mencionamos al principio, ella participó en uno de los grupos más iconoclastas de la época en Venezuela, incluso Apocalipsis y El Techo de la Ballena. Y lo que menciona, por ejemplo, Pantini a Ana Teresa Torres, es que su participación en El Techo de la Ballena y Apocalipsis, por ejemplo, no era tan integrado como la participación de los hombres, digo. Por desgracia, la rebelión de esos grupos parece que no incluyó una nueva visión del rol de la mujer en el arte. Y me gustaría ofrecer el ejemplo del grupo Apocalipsis, por ejemplo, el título del ensayo de Kristeva en francés es Le Temps de Femme, which is Tiempo de Mujeres en español, Women's Time en la traducción al inglés. Y sé que no puedo pronunciar el francés, solo siento. Eso. Gracias, Rocío. So, estaba hablando de Apocalipsis. So, Apocalipsis, como El Techo de la Ballena, tenía como propósito rechazar toda forma formal, de rechazar todas las normas poéticas, artísticas, pero en fin, mantenían en muchas maneras todos los roles y los estándares de género sexual. En el caso de Apocalipsis, Bistrini era el único miembro femenino y no se sentía incluida en el discurso general del grupo. Pantini Torres notan que ella es uno de los, y cito, casos de las escritoras que resultaron en una conciencia que provocan las violentas divisiones culturales en un momento en que se pretendió la equiparación a la vida pública sin que las mentalidades se hubiesen del todo acostumbrado a la presencia de una mujer en este orden. Okay, so en el artículo que ustedes tienen, explico cómo vemos esto en la obra periodística de Bistrini. Cito en ese artículo, y no voy a hablar mucho ahora porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero podemos ver esto como uno de los espacios, uno de esos pequeños espacios que ella encontró para su voz. So, por ejemplo, doy el ejemplo de una entrevista que hizo con la hija del presidente Carlos Andrés Pérez. Y Bistrini usa la oportunidad de esa entrevista para añadir sus propios pensamientos acerca del rol de la mujer en el discurso público. Dice, y cito a Bistrini aquí, la mujer es lanzada a los 4 vientos como objeto que vende carros, cigarrillos, jabones y licores, tomándose su cuerpo y su mente para satisfacer a quienes, cayendo también en la abominable trampa en que creen que esa impactante muñeca podrá calmar su soledad, sus apetitos y su miedo a la muerte.
fin de cita. Entonces, vemos como ese grito que mencionó Gina, esa voz bárbara que Bistrini usa en su poesía, también aparecía en su periodismo que ganó premios. ¿Sí? Pero lo vemos, y estoy completamente de acuerdo con Gina en que lo vemos, pero muy, muy claramente en la poesía. Y simplemente voy a hablar de algunos ejemplos de esa voz bárbara en la poesía y cómo, en mi opinión, podemos leer la poesía de Bistrini como un acto violento en contra de las estructuras de poder, sean el patriarcado, el sistema de publicación literaria o otras estructuras. Y en eso se puede leer como un tipo de antipoesía, en que quiere no solamente confrontar las estructuras de poder y las normas, pero quiere revelar, quiere luchar contra ellos y presentar algo nuevo, una voz original, una voz, como dijo Gina, a veces vulgar, con lenguaje cotidiano, etc. Pero siempre también ligado al cuerpo. Y este enlace, esa idea de la voz como parte del cuerpo, para mí otra vez me recuerda a Kristeva y sus pensamientos al mismo tiempo, especialmente su ensayo en cuanto a lo abierto de abject en el arte y cómo ese concepto es propio de mujeres, porque para Kristeva es el concepto, lo abierto, son los elementos corporales, primordiales, profanos, que tienen que ser controlados por el patriarcado. Kristeva propone que rechazamos la corporalidad porque nos recuerda de nuestra mortalidad. Otra vez, como me imagino que todos saben, la muerte es también un tema muy importante, muy presente en la poesía de Bistrini. Con un enfoque en el cuerpo femenino, Bistrini se acerca a lo tabú, a la idea de la rabia femenina, la violencia femenina y la corporalidad femenina. Solamente para mencionar algunos ejemplos de esto, quiero mencionar brevemente las historias de Giovanna, en que vemos cómo ese personaje de Giovanna, que, bueno, todo poemario, para los que no saben, cada poema en el poemario forma parte de una historia continua de Giovanna y su amante, trazando la relación hasta su trágica conclusión cuando Giovanna muere en una protesta política. El estilo de los poemas es narrativo y conversacional, pero hay un enfoque muy fuerte en ambos, el cuerpo de Giovanna y la violencia. Y como su cuerpo no es completamente suyo, pero también tampoco es completo. Por ejemplo, en el poema Que nadie lo dude, el cuerpo de Giovanna es descrita como, y estoy citando a Bistrini ahora, borracho, inclinado sobre la cubeta, dejándose sostener la cabeza por Giovanna con el vestido desabrochado y un solo zapato puesto. Entonces, y el poema entonces sigue a una experiencia sexual entre Giovanna y su amante que no es idealizada, tampoco es la imagen romántica idealizada del amor, pero es un retrato de la futilidad y la humillación por ambos lados. Y especialmente se enfoca en cómo un cuerpo puede deshacerse o deja de funcionar. La descripción que Bistrini usa para Giovanna en ese poemario de muñeca es muy llamativa
por esta idea del cuerpo de Giovanna, no solo somos como un objeto, sino un objeto que es manipulada por otras personas. Lo siento, tengo demasiado que decir. Yo diría que en muchos de su poesía, la meta de Vestrini es herir o atacar las normas establecidas. Y eso continúa en su poemario Valiente y Ciudadano. En ese poemario vemos una visión de la mujer como cuerpo que es reforzado con una actitud violenta. Esa violencia, quizá, como dice Kristeva, aún más fuerte por la represión que ha sufrido, parece aumentado en esa colección de Valiente Ciudadano. La colección empieza con un poema en forma de, parece casi oración, porque empieza con el primer verso y cito ahora: dame al Señor una muerte que enfurezca, una muerte tan ofensiva como a los que ofendí. Fin de cita. Y el poema termina con la fuerza y la furia de la voz poética, afirmando que se va a contemplar, y cito otra vez, como soy. Y esa es la cita que mencioné antes. Va a contemplar cómo soy, el rifle en la mano, la granada en la boca, destripando a la gente que amo. Sí, como hemos dicho ya, si la meta es escandalizar o llamar la atención de los lectores con el grito, con esa voz bárbara, escandalizar a los guardianes que habitan los centros de poder de discurso literario, lo hace con ese acercamiento de lo abierto y el cuerpo y las cosas de las cuales no debemos hablar. Quiere provocar que le dirijan la atención, como un caballo puede mover la cabeza para morder una mosca que le molesta. Sabe quizá que no puede tener tanto efecto, o teme que no pueda tener tanto efecto, pero sí puede. Usa Vestrini la poesía para discutir la situación de la mujer en la nación, y esto sigue en toda la obra de Vestrini. Y es tomado luego por descendientes poéticas a finales del siglo XX. Quiero terminar simplemente por decir que leer Mio Vestrini hoy y para mí otra vez en preparación para ese homenaje, es escuchar la voz de una insurgente feminista de esa segunda ola del feminismo mundial. Es una voz que está luchando por un espacio pequeño donde puede expresarse. Añado ahora, está gritando desde los márgenes del poder de la sociedad, usando su escritura en prosa y poema a mostrar la realidad de la vida femenina, la vida cotidiana y la conciencia de la mujer. Estas realidades comunicadas son frágiles a veces comunes, a veces relevantes, y todavía son relevantes hoy en día, especialmente tengo que decir, como mujer viviendo en los Estados Unidos en este momento, estamos perdiendo control de nuestros cuerpos cada día. Cada día hay algo diferente, hay algo nuevo que quita los derechos de nosotras en los Estados Unidos. Para mí, la perspectiva de Vestrini es muy relevante hoy y saca a la luz regiones desconocidas de la vida y de la alma de las mujeres. Gracias. Bueno, muchas gracias, Elizabeth, por tu acercamiento. Mientras hablaba, pensaba en que en diferentes momentos cada uno leyó y estudió sobre mi yo, y la oportunidad de hoy ha sido también un poco para volver a leer y a lo mejor seguir además aportando nuevas visiones a lo que habían escrito o lo que seguramente seguirán
investigando en el caso concreto de lo que tú acabas de decir y lo que también Gina está escribiendo en este momento. Y además pensaba también en los vínculos, porque ahora voy a presentar a Carmen Virginia Carrillo, y de alguna manera pensaba, mientras hablabas, bueno, hablaban las dos ponentes, en el vínculo de Milló con los grupos de vanguardia de los años 60. Y la invitada que viene ahora, evidentemente, una de las muchas investigaciones que ella hizo, es con la escritura de vanguardia de los años 60. También Virginia Carrillo es profesora jubilada de la ULA, núcleo Trujillo. Actualmente está viviendo en España. Ella hizo su doctorado allá en la Universidad de Murcia, ¿no? Y el artículo que seleccionó Marisol, o que yo no sé si hay otros textos posteriores, configuración de lo femenino en la poesía de Emilio Bestrini, y en todo caso subrayaría esa característica de lo femenino, cómo se va construyendo, de que a lo mejor el término puede causar escozor, ¿verdad? Lo femenino, no sé si hay otras investigaciones, sobre todo los vínculos, que me interesaría más adelante verlo, de nuestras poetas con las agrupaciones y con las vanguardias, no solamente con la vanguardia de los 60, sino con las vanguardias de los años 20, y pensaba en lo que también Cosimo puede decirnos después, que es de Maracaibo, con dos vanguardias a lo mejor medio olvidadas allá, que son Seremos, ¿verdad? Y la que acaban de nombrar, Apocalipsis. Bueno, Carmen Virginia, te escuchamos atentamente de lo que nos vaya a ofrecer hoy. Muchas gracias, Rafael. Gracias a la profesora Marisol, a la maestría en literatura de ULA Táchira y a la Fundación Bordes. Efectivamente, tengo ya 7 años en España y pues las circunstancias no me han permitido seguir tan de cerca la literatura, pero sin embargo pareciera que no puedo dejar de abandonar la escritura, el análisis o la revisión de la escritura femenina, porque por algún lado me reclama. Me da mucho gusto compartir con Elizabeth, con Cosimo y sobre todo con Gina, porque curiosamente yo he trabajado la escritura de Gina desde la perspectiva de la extranjería en un trabajo que estuve desarrollando por un tiempo bastante considerable sobre las escritoras, las poetas venezolanas que tienen de raíces extranjeras, cuya escritura tiene ciertos elementos en común, por ejemplo, el retomar el tema de la extranjería y digamos, a pesar de que Milló es francesa, su nexo a través de el padrastro digamos, todo este entorno de Italia, ahora, como bien decía Gina, ya también su raíz es italiana, Carmen Leonor Ferro, y muchas otras escritoras que he tenido pues el privilegio de poder estudiar, leer. Y últimamente, por ejemplo, participé en el prólogo de una magnífica antología de poetas venezolanas. Así que pues me parece extraordinario este espacio para recuperar todo el valor que tiene la escritura de nuestras poetas venezolanas. Y bueno, para no alargar más la introducción, yo voy a leer extractos de un texto que tiene que el texto que Marisol encontró, porque también he trabajado, como decía, el tema de la extranjería en Milló, y cuando hice mi libro sobre las propuestas poéticas de la década de los 60, por supuesto que hablé de Milló en ese contexto de Sardio, El techo de la ballena, y al final voy a contarles una pequeña anécdota que yo sé que a Elizabeth le va a parecer muy curiosa sobre Milló. Empiezo. Yo voy a leer tratando de no
digamos, salirme de la lectura porque me conozco y puedo derivar hacia muchos otros temas. En el universo poético de Bestrini, un porvenir incierto, frío, oscuro, pareciera instalarse en el horizonte y cancelar toda posibilidad de realización personal. Sin embargo, si nos detenemos en ciertas marcas textuales, podemos descubrir que un auténtico compromiso con la vida invade al sujeto poético que nos habla desde sus versos. Bestrini recurre a la memoria para impregnar de vida lo que ya ha muerto, para inmortalizar los afectos, desentrañar los conflictos que en el pasado la atormentaron, para instalar en el presente las imágenes que parecieran desvanecerse en la distancia. Hay ciertos autores cuya obra no puede separarse de su vida. En ellos, la memoria se convierte en el instrumento que les permite hilvanar la individualidad con el entramado familiar y el entorno sociocultural que les precede y les otorga identidad. Tal es el caso de Millo Bestrini. Su escritura pareciera nacer de sus memorias, de los sentimientos encontrados hacia una madre cuya rigidez rechazaba, de la necesidad de entenderla y entender en función de ella su escritura. Desde los primeros libros, Bestrini desarrolló un discurso poético en el cual la autorrepresentación dejaba sentir las ambigüedades y contradicciones de un periodo de nuestra historia, desde los 60 hasta los 80, en el cual las mujeres luchaban por afianzarse y alcanzar voz propia en una sociedad que les adjudicaba un rol pasivo y secundario. Bestrini estaba consciente de su rol como sujeto activo de la historia y asumió con responsabilidad la actividad intelectual en sus dos facetas, periodista y creadora. La poesía le permitió configurar un discurso despojado de pudor, desde el cual se afirmaba en su condición de mujer, cuestionaba y rechazaba el orden y expresaba su inconformismo a través de un verbo desenfadado y atrevido. En la obra de Bestrini, la palabra poética se desnuda de todo adorno y artificio para hablar del cotidiano acontecer de un hablante que lucha por construir su identidad. En este primer poemario reconstruye, a partir de la representación imaginaria de identidades ficcionales que buscan expresar la realidad desde la alteridad. A lo largo del libro, escrito en prosa y verso, un yo lírico nos habla de la historia de Giovanna, joven que muere en una manifestación, especie de alter ego de la poetisa. ¿Podríamos acaso intuir que con la muerte del personaje, como una parte del pasado ha dejado de ser y solo quedan los recuerdos que se reconstruyen en los poemas? En estos textos, el yo se duplica, se multiplica desde posiciones diversas. Por un lado encontramos a un sujeto poético que habla de una mujer llamada Giovanna, de quien pudiera ser el doble o la máscara del yo lírico, que a su vez refiere sus vivencias con Giovanna desde la primera persona del plural. En oportunidades, este hablante cede la palabra a un yo masculino que nos habla de Giovanna, y en otras se dirige a los lectores desde la tercera persona que articula los recuerdos. Es decir, es como cambiar el foco, el punto de vista. En las historias de Giovanna se representa fragmentariamente la memoria de una vida y una generación de jóvenes entusiastas que se oponían a la autoridad y aplaudían la desmesura. Época de la defensa de los derechos de las minorías, de la espontaneidad y la improvisación. La poetisa toma fragmentos del mundo y los reelabora en forma arbitraria, distorsionando la imagen de lo real, se distorsiona y resalta sus propias incongruencias. A través de una polifonía enunciativa reconstruye, transforma, desdibuja acontecimientos, experiencias, emociones. La multiplicidad de los reflejos de la nostalgia convoca, intenta vincular la voz poética en dos espacios contrapuestos, el norte y el sur.
En un extremo aparecen las vivencias de Europa y los Estados Unidos, en la otra la infancia y la adolescencia en un pueblo del trópico odiado por la madre. Del mismo solo se menciona el calor, la neblina de la plaza, las flores claras del continente y alguna alusión a anécdotas contadas por el padre a la vuelta del trabajo. Cito: el padre llega a la caída de la tarde, siempre con algo que contar, el peor mordido por la culebra o el avance de los trabajos en la carretera costeña. En la habitación, el abuelo habla de la voz aguda de la madre, increchendo, decía. En las postales que todos los días lleva al correo, la madre escribe: aquí hace mucho calor, y sigue llorando muy fuerte durante semanas hasta que el padre le promete un viaje a la capital y un crucero por el Caribe. Cierro comillas. Los espacios contrastados geográfica y afectivamente son los lugares del recuerdo en los que la voz poética a ratos se enmascara, multiplica en ecos familiares que la reclaman. Cito: los pétalos marchitos de la tía, el impermeable del abuelo en la perchera, fantasmas acorralándote en los espejos, memorias de barajitas, todavía dice estar triste por eso, sueño descomunal de una infancia que va y viene como pájaro de mal agüero. El sujeto poético desdoblado es a la vez actante y observador crítico de una serie de acontecimientos en los que el amor y la muerte son los ejes de la memoria cómplice y doliente de dos seres unidos por el afecto y separados por la distancia. Cito: y de esa historia sabríamos tú y yo, tú en estas playas del norte, yo en mi departamento del sur. Ese tú masculino aparece en primera instancia como un adolescente y entra en escena desde el primer poema del libro como presagio maligno, para luego convertirse en el hombre sin nombre con el que Giovanna comparte intentos de amor frustrado, reafirma sus dualidades y remarca las fronteras que en el texto intenta borrar. Cito: algo tan duro como las puertas que los parientes batían sobre nosotros. Viene conmigo, soberbio, exasperante, adolescente, contigo, tendido allí bajo el tenue soplo de un aire vivo. Privilegio tuyo esta guerra, esta sangre, cosas que huelen a muerte, pero que estallan en la noche con inmenso ruido de manos alzadas. Adolescente profano, odioso, irritante, sorreído adolescente, heredero absoluto de un futuro iracundo para nosotros, pasado roñoso. En los poemas, la relación de pareja funciona desde la distribución geográfica binaria norte-sur, que se confunde con la trama de la historia personal de Giovanna. Territorio que se nombra y se borra permanentemente hasta construir un espacio en el que convergen todos los lugares posibles. El espacio de la escritura, que pareciera alimentarse no solo de la rememoración de hechos ocurridos, sino con algunos componentes imaginativos de la memoria. De esta manera, se busca transgredir la linealidad de la historia de Giovanna para abrirla a una pluralidad de interpretaciones a través de la confusión que genera el entramado de los retazos de recuerdo. Giovanna ama la vida y muere sin haber sido amada a plenitud. Su existencia se desliza sobre el tiempo de las memorias que se depositan en pequeños recuerdos de avenidas, plazas y árboles. Se nos muestra permanentemente escindida, deseante, incompleta. Cito: nadie ha venido hasta ahora, ningún galope en la noche, ningún rumor que sobresalte a Giovanna, tendida sobre el sofá, dormida en la camilla, sentada en la oscuridad. Apenas recuerda el otro sitio, el trago fuerte, la risa sobre ella. Papá, mamá, ven a ver. Delirio implacable de la memoria. Historias, historias. Murmuras aún sabiendo que el acecho, otra memoria de muerte te vigila. Voluntad de ser una mujer dividida entre dos mundos, dos espacios, dos tiempos. Un presente en el viejo continente, un pasado representado en la infancia asignada por la madre que rechaza su situación y sus vivencias en América,
y revaloriza la Europa añorada y perdida. El lenguaje poético que incomoda por sus desgarrantes manifestaciones de dolor y exclusión, experiencias perturbadoras de un sujeto desmitificador. Voy a citar una descripción que hace de esa infancia en Betty-Hawke. Cito, en el autobús, Giovanna ha visto el gesto del anciano cuando escupe una gruesa y roja saliva en un vaso de cartón y trata de vaciarlo por la ventana. El viento abate sobre Giovanna el líquido viscoso que ahora resbala en su brazo. La madre grita furiosa mientras limpia a Giovanna con un pañuelo blanco y agua de colonia. El viejo se voltea para mirarlas. Giovanna se ríe con él, sucio y desdentado, con ese azul precioso que tienen los ojos de los viejos. La escritura permite reconstruir el pasado y la poesía que asume la memoria como procedimiento de construcción textual pone en evidencia la capacidad regenerativa del lenguaje. Así es como Millau, en su libro autobiográfico Salvador Garmendia, Pasillo de por medio, rememora un momento de encuentro con objetos y textos de su pasado con estas palabras, cito, hojeando páginas amarillas a la luz de las llamas, me sentía extraña, ajena a mi propia memoria. Intenté recordar frases, versos, textos que de alguna manera hubiera cambiado mi forma de ser, aplacando aquel desasosiego que marcó toda mi vida. Por la memoria buscamos hacer presente lo ausente y de esta manera trascender lo efímero de la vida. Al reencontrarnos con nuestros recuerdos, combatimos las presencias amenazantes del olvido y la muerte. Si el desarraigo produce una suerte de vacío existencial, la palabra poética que rememora permite suplir ese vacío. En Historias de Giovanna, la conciencia de la discontinuidad, está representada a nivel discursivo por los saltos que da lo narrado en la línea del recuerdo, por la indeterminación de un texto que a momentos nos habla desde la subjetividad trágica de la primera persona o desde el anonimato de la tercera, y por la combinación de verso y prosa a lo largo del libro. La soledad, la muerte, la infelicidad, la rememoración nostálgica del pasado que configuran el poemario reaparece en otros poemarios de la escritora. En El invierno próximo, un amargo rencor hacia la vida pareciera apoderarse de los textos. La melancólica imagen del invierno por venir sintetiza la aridez del alma que en los poemas, como el titulado con el número 20, reclama por un final. Cito, la tristeza amanece en la puerta de la calle. No en vano he sido tan cruel. No en vano deseo cada tarde que la muerte sea simple y limpia como un trago de anís caliente o una palmada cuyo eco se pierde en el monte. En este poema, a través de la enunciación caótica de sujetos y objetos domésticos, mezclados con elementos del mundo exterior, se percibe el torbellino de ideas, emociones y ocupaciones de la mujer que se debate en medio de la multiplicidad de tareas y obligaciones. La alternancia de lo pasional, lo sensible y lo intelectual da cuenta de la complejidad de las relaciones sociales en las que se ve implicada. Desde ese lugar de lo emocional, la autora articula la palabra que recupera y reinscribe la experiencia de ese sujeto que padece una serie de situaciones que la rebasan. Cito, el cuello hermoso y largo, doblado hacia las piernas, piensa. Las palabras, los balbuceos del niño, el mercado, la oficina, el atardecer, los manotazos, la cama, el café, el servicio, el arroz, la literatura, el mercado, el automóvil, el ginecólogo, las pinzas, el éter de los parientes, el dinero, los recibos, el periódico, la muerte, la revolución, el campo, la CIA, los candidatos, los ratones, el I Ching, las pantuflas, el rubor, la crema del día, la crema de la noche, el lavado, el trago, la espiral, la muerte, el mercado de la vecina, los golpes en el teléfono, las facturas, la casa, y grita. En oportunidades, la profunda melancolía con la que se rememora al amado da paso a la ironía cuando el hablante reniega de su existencia. Me leen el oráculo chino, cito, y me predicen larga vida, vida de mierda, digo, y habla del país,
Cito, estamos allí por las tardes, a la espera de algún doliente para decirle, no seas idiota, piensa en el país. Cierro comillas. La muerte, temida, presentida, deseada, buscada, constituye uno de los núcleos semánticos fundamentales de pocas virtudes. La insistencia en recrear el mundo de las emociones aparece como una marca de la condición femenina en esta escritura desgarrada por las carencias y el sufrimiento. Cito, son tantos quienes han de saltar a la batalla y herirme a muerte. Desacato a la muerte, es su intento, el testigo ha dado la espalda, la casa ha sido derrumbada. La maternidad es evocada desde una ternura que se va transformando en desaliento. Cito, mi bebé, niño grande, extraño adivinador de palabras, vas a crecer, con ojos de pomarrosa abiertos a la lluvia. Nunca faltará algún idiota que te hable mal de los profetas. El dolor se traduce en metáforas y ritos poéticos. De esta manera, lo semiótico y lo simbólico se transforman en los signos comunicables de una realidad afectiva. Pienso en Cristeva, que muestra su desgarradura. El tiempo revivido o anticipado en los discursos poéticos es testigo de los conflictos existenciales que desde su condición de mujer reclaman un espacio para el desarrollo de actitudes eróticas, sociales y políticas. En Valiente Ciudadano enuncia el discurso poético desde el desconsuelo, el hastío que provoca la cotidianidad, las dificultades en la relación de pareja, la confrontación con el otro o el vacío de la ausencia, la incomprensión y el suicidio articulan el tramado de la semiosis textual. A lo largo de los poemas se lleva a cabo la refiguración de un sujeto que reniega de la rutina doméstica y pone en evidencia la hipocresía de una sociedad pacata. Cito, hago muchas cosas y nadie se da cuenta. Puedo verme en el fondo de las ollas y en el piso de la cocina. El suicidio aparece como anticipación al destino de la poetisa. En el primer poema que da nombre al libro póstumo, pide para sí una muerte que enfurezca. Ya la hemos escuchado en la cita de Gina y de Elizabeth. Una muerte ofensiva como a los que ofendí. Luego vendrán Zanahoria Rayada, texto en el que describe con gran sarcasmo un intento de suicidio. Testamento, Aranjuez y Beatriz. En este último, la justificación del suicidio se expone en los siguientes términos. No quiso participar de la grotesca ceremonia del elogio a la decadencia. Desde los primeros libros se encuentra la articulación del binomio vida-muerte como base de la estructura poemática. Sin embargo, en estos últimos textos la pasión de la vida va cediendo hasta verse cancelada por el estremecimiento de la muerte. Cito, y si vives gozas, pero el goce es el horror del sueño. Dormir va a ser para siempre. Morir requiere tiempo y paciencia. Bestrini modela un imaginario simbólico que da cuenta de la dificultad del yo para relacionarse con los otros. Pareja, hijo, madre, amiga, son coprotagonistas de las anécdotas que revelan conflictos irresolutos. La felicidad pareciera no tener cabida en estas vidas asignadas por la culpa, la incomprensión, el desamparo. La lucha por la emancipación se materializa en los textos en tanto que el autor articula un sujeto semiótico que rompe con los estereotipos culturales preestablecidos. En el plano simbólico, la inconformidad de la mujer expresa una crítica radical a un orden social que se rechaza. El yo, en su relación problemática con el otro, rasga y une los recuerdos de modo arbitrario. Con ello desarma al lector, lo confunde y desarticula su práctica lectora habitual para sumergirlo en los laberintos de una memoria angustiada, de unas anécdotas que se niegan a ser silenciadas y unas muertes lamentadas, anticipadas o apetecidas. Con esto termino y la anécdota que quería comentar, en un congreso en la isla de Margarita, en el que yo llevaba una ponencia sobre Millo Vestrine, al final de mi exposición, el poeta José Antonio Castro me
contó algunas anécdotas de su amistad con Milló y me decía que una de las cosas que él nunca había entendido es que Milló, con toda su fuerza de mujer que exige, reclama, e incluso en momentos impone su presencia, su espacio, su lugar en la sociedad, eh, con una inteligencia impresionante. Sin embargo, sufría mucho por su fealdad. No son palabras mías, son de José Antonio. Y dice que ella se sentía fea, le molestaba mucho tener que usar aquellos lentes gruesos porque tenía una miopía muy grande. Y él comentaba que era como una especie de contradicción en una mujer que su inteligencia deslumbraba a cualquiera, sintiera pesar por su aspecto físico cuando ella era una gran defensora del lugar de la mujer, no por la belleza física, sino por su capacidad. Eso lo dejo como una anécdota que siempre me ha dado vueltas en la cabeza y he tratado de imaginar por qué esta contradicción. Muchas gracias. Bueno, Carmen, muchas gracias a ti. Muchas gracias por tu lectura, por tu acercamiento. Voy a ser breve para presentar a Cosimo porque creo que el tiempo está en contra y creo que el tiempo como que nos cae encima y nos corta la comunicación. No sé, esta es la información que tengo. Entonces, Cosimo, bueno, el último, pero el último entre todas las mujeres, bienvenido y bienaventurado. Bueno, Cosimo es profesor jubilado hace yo creo que un tiempo ya de la Universidad de Zulia, donde durante muchos años hizo un trabajo como profesor, como coordinador de maestría, como investigador, y para todos los que lo conocen dejó una huella ahí, y muchos reconocen tu trabajo como docente, como investigador. Te acercaste y te has acercado más bien a la literatura venezolana en diferentes momentos. Recuerdo que hace muchos años yo llegué aquí a una antología que hiciste de la poeta María Calcaño, hace años ya, muchos años, ¿no? Creo yo. Y para muchas personas fue esa la primera forma de acercarse a la poeta María Calcaño, pero te has acercado a la literatura no solamente venezolana y regional, porque también has tenido cercanía con la obra de Yundón Pérez y con la literatura del siglo XIX de la región maravina. Hoy te damos la bienvenida y queremos saber si sigues proponiendo, como el artículo lo dice, una forma de acercarse poéticamente a ese discurso triste de Milló Vestrini. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. ¿Me oyen bien? Sí, perfecto. Bueno, gracias por la invitación, gracias por estar allí. Y yo tengo que empezar necesariamente con una crítica a los organizadores de este seminario. Y es que dejaron de último al que menos tiene que decir, o menos cosas tiene que decir. Así que, pero voy a aprovechar la ventaja que es ser el último, porque puedo tomar algunas ideas que refuerzan las pocas notas que yo traía. Voy a rescatar de las exposiciones anteriores el asunto de que Carmen Virginia llamó la extranjería de Trini. Gina también hizo referencia y lo llamó desorientación cultural. Voy a tomar también la idea de que es difícil tratar de estudiar, de leer, de analizar la poesía de Milló separando a la autora de la poesía. Nosotros sabemos por formación académica que eso es casi un interdicto, una prohibición, es decir,
quédate dentro del texto, no te vayas a la vida del autor. Pero en el caso de mi yo es realmente difícil porque la conexión es tan estrecha entre una cosa y otra, lo que uno percibe en sus poemas, lo que uno sabe de su vida, que es casi imposible realmente no leer simultáneamente ambos textos, el texto de la vida y el texto literario. Y bueno, otro problema que yo tengo conmigo mismo es que yo suelo discordar conmigo mismo después de unos cuantos años, ¿no? Y el artículo al que se hace referencia y que fue por el cual Marisol pues me convocó a este encuentro, Recursos poéticos de un discurso triste, leído ahora, no solamente que no estoy de acuerdo conmigo mismo en todo lo que digo allí, sino que creo que hay cosas mucho más importantes que en este momento, si yo me decidiese a trabajar de nuevo con mi yo, pues me gustaría abordar. En ese artículo yo asumo la tristeza como un hecho dado, como un hecho evidente. Y la pregunta que me hago es, bueno, si la tristeza, lo depresivo, el sufrimiento, el anhelo de la muerte es tan evidente, ¿qué queda para el crítico literario? Porque el crítico literario se supone que debe descubrir algo que no está a la vista de cualquier lector. Y por eso, pues, me enfoqué un poco a analizar algunos recursos, digamos, estilísticos que le sirven a Millo-Bestrini para hacer que su idea, su percepción de la vida, su dolor, su sufrimiento lleguen de una manera más contundente, más convincente al lector. Y hablaba yo allí, bueno, de una tendencia a la repetición como una manera de reforzar el mensaje, hablaba de la enumeración, pero confieso que son cosas que en este momento ya no me interesan mucho. Me interesa muchísimo más volver sobre esto de la extranjería y de la noción de conflicto cultural, de desorientación cultural, como lo llamó Gina. Y yo lo había llamado disonancia cultural. Y esto voy a entrar en un plano muy subjetivo. Realmente yo no sé, no conozco bien la experiencia vital, la biografía, la historia de Gina por sus antecedentes italianos. Y en cierta forma lo que voy a decir puede estar muy influido por mi propia experiencia como persona que es trasladada, no se traslada, sino que es trasladada de un país, de un entorno cultural, de una historia a otra completamente diferente, a una edad muy joven, lo que significa y le permite asumir digamos, a la mayoría de las personas, de la gente, le permite asumir que el arraigo es definitivo y total. Incluso conscientemente, en la persona que está viviendo un proceso de ese tipo, ese arraigo parece definitivo y total, pero hay un sustrato que no desaparece nunca. Hay una cosa que sigue viviendo subyacentemente en el ánimo, en el alma, en el lenguaje, en la concepción del mundo, en el entorno cultural, que parece no desaparecer nunca y que no solamente va a condicionar la expresión literaria, en este caso artística, en otro, sino que una mala de ese conflicto me parece a mí que puede perfectamente llevar a la depresión y a la tristeza. A mí no me había sorprendido tanto en mis primeras lecturas de mi yo como en las relecturas que hice
cómo ese sustrato se manifiesta permanentemente y conflictivamente. Es decir, hasta qué punto, la pregunta que me hice es, hasta qué punto no está aquí una de las raíces, no todas evidentemente, pero una de las raíces de esto que yo he identificado como la tristeza y que he tratado de no, bueno, ahí en el artículo yo hago la distinción entre tristeza y depresión, porque bueno, porque la depresión es una cosa mucho más médica, mucho más, digamos, definida desde el punto de vista psiquiátrico. Pero bueno, creo que no se ha abordado lo suficiente este elemento de la disonancia cultural para leer la poesía de Millovestrini. Yo lo definí de esta manera, el desarraigo del arraigo, porque repito, hay un arraigo absolutamente fuerte con el país, en el país nuevo. ¿Sí? Si a mí alguien me pregunta, y voy aquí, por eso dije que iba a entrar en una cosa muy personal y muy subjetiva, ustedes me perdonan, pero si a mí alguien me pregunta, ¿qué eres? Pues la respuesta es muy fácil, yo soy venezolano, ¿no? Pero hay algo que funciona. Y yo recuerdo a José Antonio Castro, ahora que tú lo nombraste, Carmen Virginia, hablando una vez de Paco Jun, el pintor venezolano que también estuvo involucrado con Apocalipsis. José Antonio me dijo una vez, Paco Jun había nacido en China, se había mudado para acá, y José Antonio me dijo, chico, Paco Jun, a medida que envejece, se vuelve más chino. Y, y bueno, nada, se darán cuenta ustedes que son reflexiones muy desordenadas que estoy haciendo, pero que realmente me pusieron a pensar cómo que leer a mi yo desde esa perspectiva de una manera bastante más profunda y más rigurosa de lo que se ha hecho. Y quizás no solamente a mi yo, sino a otros escritores en general, ¿no? Creo que no hemos, el asunto del cuerpo es muy importante y tiene que ver con tiene que ver oponiéndose un poco a la visión de Elizabeth Soul. Yo creo que, bueno, fíjate, también vuelvo a José Antonio Castro y a la anécdota que hiciste, Carmen Virginia, lo de la fealdad. Fíjense, las alusiones al cuerpo en la poesía de Milló no son de aceptación en ningún momento, ¿no? Hay una visión de disgusto, hay una visión de distanciamiento con ella misma, hay incluso casi una crueldad que tiene que ver con la descripción de la grasa abdominal, de cómo se la cubre, etcétera, etcétera. Y en el fondo, yo me pregunto, es que en el fondo es una visión patriarcal, es decir, es como los hombres hemos mirado tradicionalmente el cuerpo de la mujer, contraponiéndolo con el estereotipo de las mises, de las mujeres bellas, etc. Y lo asocié un poco, Rafael hizo alusión a mi trabajo sobre María Calcaño. Yo en algún momento, estudiando a María Calcaño, que es una poetisa que, como quizás ustedes saben, es muy arrojada desde el punto de vista del erotismo, de romper cánones que hasta ese momento eran intocables, pero cuando viene a la relación con el otro, con el hombre, ¿no? El rol que ella misma diseña para ella es de absoluta sumisión, ¿no? Es de absoluta obediencia, de esperar, qué sé yo, siémbrame, hazme un hijo, ponme una casita. Es decir, es una cosa que en cierta forma es contradictoria con
la otra parte de su poesía que es tan irreverente y que es, digamos, tan agresiva para la visión masculina dominante en este momento. Entonces parece que no es fácil que romper todos los patrones simultáneamente. Y en este caso creo que tampoco hemos leído muy bien el cuerpo, la simbolización del cuerpo en Millo Vestrini desde esta perspectiva. Y lo otro que se me ocurre es que tampoco hemos hecho una erótica de la poesía de Millo. Y hay una cantidad de alusiones al sexo, hay una cantidad de alusiones a la relación de pareja, que pareciera, por lo menos hasta donde yo lo sé, hasta donde yo conozco, pareciera que no se ha abordado lo suficientemente. En fin, creo que el tiempo que tenemos, creo que esas eran las ideas básicamente que quería expresar. Lo voy a dejar allí y si hay alguna discusión posterior, pues podemos conversar algo si hubiese tiempo. Bueno, gracias, Cosimo. Yo estuve ausente un tiempo, la señal se me cayó y escuché solamente parte de lo que estaba conversando y ahora en el reinicio retomo con la erótica del cuerpo. Bueno, la profesora Marisol es un poco la que va a ir cerrando. Yo creo que tenemos todavía, profesora, algunos minutos. Solamente quería como que ver las coincidencias entre algunas de estas ponencias, ¿no? Y preguntas que yo diría que será que en otro momento responderán, ¿no? Por lo menos hay una pregunta que yo a lo mejor se va a quedar en el aire, ¿no? Cómo la voz que es del cuerpo se hace presencia en una escritura, cómo lo oral se lleva a la escritura, ¿verdad? ¿Cuáles son los recursos en que esa corporalidad se puede representar en el texto cuando habla Gina de esa presencia corporal, ¿no? Que está, de la voz incluso. Otra idea que en todo caso también me recorría mi mente era los vínculos de mi yo con las agrupaciones a las cuales perteneció, ¿verdad? Tanto en Maracaibo como en Caracas, esos vínculos literarios y creativos. Y recordaba todo lo que Márgara Rosotto hace mucho tiempo dijo de esa no pertenencia completa de nuestras escritoras a grupos, a manifiestos, a fórmulas, ¿no? Bueno, nada, la relación de vida y obra que han tocado varias veces y hay un libro maravilloso que yo también he leído y que han citado muchas veces, que es eso difícilmente definible, que es Salvador Gamendia, Pasillo de por medio, que pretende ser una entrevista, pero que se convierte como una biografía y en otra cosa, donde ella habla de su vida y sus dolores y sus penas, ¿no? Entonces, bueno, muchas cosas que están ahí. Yo quisiera darle la voz a Marisol para que ella fuera cerrando. Les agradezco a cada uno su tiempo, su dedicación y decirles que esto pronto estará, gracias a la Fundación Bordes, estará grabado y será reproducible para todos aquellos que quieran escucharlo en momentos diferidos y no solamente escucharlo, sino retomar esas directrices que han cada uno de ustedes mostrado para leer la obra de Millo Vestrini. Gracias y bueno, hay muchas preguntas que me quedarían, ¿no? Pero no hay tiempo, ¿verdad, profesora Marisol? No, ¿Ahí? lamentablemente, Rafael, se nos agotó el tiempo. Debemos terminar antes de las 4. Quiero agradecer a los ponentes sus excelentes presentaciones. Seguramente con lo que ustedes han dicho se ha activado el deseo de estudiar más la obra desde el punto de vista crítico de Millo Vestrini. Les he compartido un vínculo de un poemario que se publicó por parte de la colección Bicentenario Carabobo. Son los poemas de Millo Vestrini, ahí los tienen en acceso abierto.
Y quiero informarles que el 27 de junio a las 4, esta vez va a ser un jueves y no un miércoles como siempre solemos hacer las actividades, vamos a realizar un coloquio sobre la obra de Milagro Socorro, aprovechando que la profesora Solvay presentó su tesis doctoral en Brasil y acordado con Milagro Socorro que nos acompañe. Me costó un poquito convencerla porque decía que quizás no era bueno. Y yo le dije, ay, sí, Milagro, por primera vez vamos a tener a la tesista criticando la obra y la autora ahí sentada oyendo la crítica. Seguramente vamos a tener uno de esos encuentros excelentes entre crítica y escritora, y también nos va a acompañar la profesora Luz Marina Rivas desde Bogotá, donde trabaja en el Instituto Caricuervo. Ella también va a participar en ese hermoso encuentro. Así que están cordialmente invitados. Ya saben que nos pueden seguir a través de la cuenta de Twitter o a través de mi correo electrónico. También pueden escribirme, se los voy a poner en el chat. Y a través de un grupo de WhatsApp que he creado solo para informar, les aseguro que ahí no van a estar bombardeados con corazoncitos y emoticones. Ahí solo hay información sobre las escritoras venezolanas. Muchísimas gracias, Carmen, Cosimo, Elizabeth y Gina y Rafael, porque siempre me acompañan en estos homenajes a nuestras poetas venezolanas. Muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz fin de semana. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Feliz,